Hoy vamos a ver un tema que es muy interesante. Hoy vamos a hablar de una ley de la naturaleza. El tema del día de hoy se titula la ley de nivelación. Este es un tema supremamente interesante, ilustrado por esta imagen que ustedes pueden ver. Muchas personas en fila india, una siguiendo a la otra. Esta imagen resume esto que llamamos la ley de la nivelación. Hoy vamos a ver esta ley, cómo actúa sobre nosotros, cómo actúa sobre las personas, sobre nuestras mentes, generando una influencia magnética atractiva que nos hace sentir el deseo de hacer lo mismo que hacen los demás, de seguir lo mismo que siguen los demás, de incorporarnos a agrupaciones colectivas porque otras personas lo hacen, de meternos en grupos porque son multitudinarios. Entonces vamos a ver cómo esto afecta nuestra conciencia y cómo a través del autoconocimiento podemos detectar la influencia de esta ley. Todo de lo que vamos a hablar no es algo que yo me voy a inventar. Lo interesante, lo curioso e incluso divertido es que ustedes puedan llegar a ver estos fenómenos en la cultura, en la sociedad, en los grupos sociales como religiones, grupos políticos, grupos nacionalistas. Podemos llegar a ver la ley de la nivelación. En las pequeñas decisiones que tomamos, cómo nos guiamos en un supermercado por lo mismo que hacen los demás y cómo podemos neutralizar esta ley. Hoy vamos a hablar de claves que podemos aplicar en nuestras relaciones cotidianas para tener una estrategia profunda de vida basada en la sabiduría, para que comprendamos cómo salir de esta ley y cómo vivir de una manera completamente distinta. Pues bien, ¿qué tenemos para hoy? Hoy, como decíamos, vamos a aprender cómo operan las fuerzas descendentes. Hoy vamos a ver que la nivelación es una ley que está relacionada con las fuerzas descendentes, involutivas, que siempre nos hacen ir para abajo. Vamos a aprender qué es la falsa conciencia. Esto es algo muy importante. Una conciencia que a veces nos hace comportar de manera ética, moral, ser buenas personas, pero que es completamente falsa, que es una convención social y está basada en esta ley que se llama la nivelación. Y vamos a poder aprender qué podemos hacer para neutralizar esta nivelación en todas las esferas de nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Para las personas como Alexis que son nuevas, tal vez algunos de estos temas en este momento resulten complejos, pero más adelante, a través de toda la explicación, pues vamos a ver que es supremamente sencillo de comprender. Vamos a empezar en orden y desde un principio. Preguntémonos qué es la nivelación. Tenemos en la imagen una botella cubierta de escarcha, de hielo. Parece que la han metido a un congelador y nos está ilustrando un fenómeno de nivelación. La nivelación es una ley que actúa en las relaciones, produciendo igualación de valores. Esto ocurre, por ejemplo, cuando tenemos una botella de agua a temperatura ambiente. ¿Qué pasa si la metemos en el congelador? Pues que el congelador tiene una temperatura baja y va a nivelar el agua de la botella, ¿cierto? Jamás pasaría que ustedes meten el agua a temperatura ambiente y el congelador se descongela y se pone a temperatura ambiente porque metieron una botella a temperatura ambiente, ¿cierto? Sino todo lo contrario. No tira uno un hielo al agua del mar y se congela el mar, sino se derrite el hielo. Ocurre un fenómeno de nivelación, se igualan los valores y la fuerza más poderosa iguala a la más débil, ¿verdad? ¿Por qué ocurre esto? Porque en toda relación hay un intercambio y una influencia. No solamente interactúan elementos, personas, objetos, sino también valores. En este caso estamos hablando del valor de la temperatura. Hay un intercambio en esas temperaturas porque una superior afecta a la inferior. ¿Y qué hace? La nivela, la pone en su mismo nivel. Como lo pueden ver, es muy sencillo. Pero no solamente ocurre en la temperatura. Veamos otro ejemplo. Una persona de un país asiático se viene aquí a España a vivir a Occidente. ¿Qué va a suceder? ¿Todos los españoles deben aprender el chino o mandarín? ¿O viceversa?
Es el hombre asiático que viene de China al que le toca nivelarse a los valores, costumbres, modos de vida de la ciudad a la que va. Entonces queda nivelado. A tal punto que si él se queda a vivir acá y tiene hijos acá en España, ¿qué va a pasar con los hijos? Pues que van a parecer más españoles que asiáticos, por ahí con los ojos rasgados, pero nada más. Las costumbres, tradiciones, formas de vida, ¿cómo van a ser? Completamente del lugar donde se encuentran. ¿Por qué pasó esto? Porque el lugar donde estaba ejercía una fuerza mayor de nivelación. ¿Queda claro cómo funciona la nivelación a grandes rasgos? Es muy sencillo. Pero bueno, vamos a proseguir porque esto tiene un efecto particular que debemos observar. La nivelación está vinculada con un especial efecto en los procesos involutivos y decadentes. Lo podemos ver, por ejemplo, en este bello coche, que si lo dejamos a la intemperie, sin hacer nada, sin cubrirlo, sin protegerlo del sol y de la lluvia, ¿qué va a pasar? La naturaleza lo va a nivelar al óxido, a la degradación, porque esta ley funciona de tal manera que induce todo a su degradación, a su decadencia. Si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, no lo alimentamos, no lo protegemos de las inclemencias del clima, pues el cuerpo se va a enfermar. De hecho, si ustedes miran, nuestros órganos y funciones vitales están todo el tiempo preservando la salud, que de no hacerlo, pues llevarían el cuerpo a la muerte, porque todo nos está nivelando generalmente a la decadencia. Pues bien, aquí tenemos que observar cómo este fenómeno o este ejemplo del coche nos está mostrando el óxido actuando a través de la nivelación. Y esto produce un ejemplo muy curioso, porque a diferencia del caso anterior en el que la fuerza grande nivelaba a la pequeña, aquí puede ocurrir a la inversa. Decíamos que uno no puede tirar un cubito de hielo y congelar el mar, ¿cierto? Pero aquí sí pasa eso, porque una pequeña pieza de óxido muy diminuta puede expandirse a todo un conjunto de piezas en buen estado. ¿Qué pasa si tengo una sola tuerca en mi bicicleta oxidada y toda la bicicleta está en buen estado? ¿Será que el buen estado de la bicicleta va a limpiar el óxido de la pequeña pieza? ¿Verdad que no? Es al revés. Pero ¿qué pasa? Esto ocurre de manera automática, no hay que hacer nada. Esto nos está diciendo que en los procesos descendentes pues ocurre todo de manera automática. Es decir, que no hay que hacer ningún esfuerzo. Como cuando vamos bajando por una montaña en bicicleta, ¿qué hay que hacer? Dejarse llevar. Pero si vamos a subir, ahí sí hay que hacer un esfuerzo, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? No hay que hacer nada para que el óxido no se expanda, pero si queremos que no se expanda, ahí sí nos toca hacer algo. Es decir, si queremos neutralizar la nivelación, debemos hacer algo para que la nivelación no afecte aquello que puede llevar a su ruina. En este caso estamos viendo un ejemplo del óxido, ya lo vamos a ver en las relaciones sociales, por ejemplo. Primero quiero explicarles lo que es la nivelación a nivel general. ¿Sí se va entendiendo? Bueno, por esta ley de nivelación es que se dice una cosa. Una manzana podrida, ¿qué hace con las otras? Pudre a las demás. ¿Por qué pasa esto? Por el efecto de la nivelación. Ustedes pueden poner 500 manzanas en buen estado y van a sanear la manzana enferma. No, ¿verdad? Esto pasa también, por ejemplo, con una peste. Vemos que hay una peste en la sociedad, hay una persona apestada con un virus contagioso. ¿Será que si esa persona se relaciona con 500 personas sanas, esas personas sanas la van a sanear? ¿Verdad que no? Pero esa persona enferma sí puede llegar a contagiar a 500 y a enfermarlas a todas, por la ley de nivelación que va siempre en dirección hacia la decadencia. Pues bien, esto también pasa en los procesos intelectuales, emocionales, mentales del ser humano. Vemos, por ejemplo, que un sabio se relaciona con un aprendiz, con una persona que no tiene suficiente sabiduría. Pero no solo por relacionarse, esta persona se va a volver sabia. A esta persona le toca hacer un esfuerzo, un trabajo interior para alcanzar la sabiduría. Pero sí puede pasar en sentido contrario. ¿Qué pasa en un salón de clases
cuando hay un niño que sabe un montón de mañas, de vicios, ¿qué pasa con los otros chiquillos? Que aprenden las mañas del niño que es malo, entre comillas. ¿Me hago entender? En decadencia funciona de una manera, pero en ascendencia no funciona de esa manera. No por relacionarnos con el sabio nos volvemos sabios. En el trabajo interior tenemos que aprender técnicas, prácticas para aplicar sobre nosotros mismos y para vencer la nivelación. Esta conferencia se va a complementar con la siguiente conferencia que se llama la ley de octavas, porque una cosa es no dejarse de caer y otra cosa es aprender a subir. Son dos trabajos diferentes. Hoy estamos aprendiendo a vencer la nivelación. No queremos que la nivelación nos haga entrar en decadencia, y para eso debemos saber cómo nos afecta esta ley en las relaciones sociales, en nuestra vida diaria, donde la podemos ver en ejemplos sencillos actuando en nuestra psicología. Eso es conocerse a uno mismo. Pues bien, ¿han visto ustedes, por ejemplo, el Black Friday? Pues la nivelación es lo que hace que nosotros nos convirtamos en aquello con lo que nos relacionamos. Es decir, algo me influencia y desarrolla en mí una vehemencia, una fuerza magnética atractiva hacia esas actividades, grupos y personas. Como sabemos que todo el mundo en estas épocas de compras, de ofertas, se enloquece por las ofertas, empezamos a sentir nosotros también ese deseo de ofertas, de aprovechar, de que todo el mundo está aprovechando, y terminamos allá metidos en un centro comercial repleto de gente, porque dice el refrán, gente llama gente, ¿cierto? Por la nivelación es que vamos al lado de un restaurante y lo vemos lleno y decimos, uy, ahí tengo que venir a comer, eso debe ser muy bueno. ¿Por qué? No sé ni cómo sea la comida, pero sé que está atestado de personas. Eso me da confianza, me da seguridad. Por nivelación vemos un video en YouTube y antes de ver el contenido del video miramos cuántos seguidores tiene, cuántos me gusta tiene. ¿Por qué? Porque eso genera una fuerza de nivelación. De hecho, para eso están esos botones de me gusta, para generar ese movimiento de inquietud, de deseo hacia lo que es popular. Por la nivelación sentimos el deseo de las costumbres populares, las modas, tenemos el mismo acento, y esto no quiere decir que sea malo adaptarse a una sociedad, porque adaptarse a una sociedad de alguna manera implica nivelarnos con ella, acostumbrarnos a sus horarios, seguir ciertas costumbres. No puedo ir yo a las 2 de la mañana a la ferretería porque sí, yo tengo que adaptarme a la sociedad. Pero por la fuerza de la nivelación ocurre algo que se llama la conducta gregaria. Esta conducta gregaria es aquella en la cual aceptamos las cosas, así sean absurdas, irracionales y perjudiciales, solamente porque otros la aceptan. Como decían las madres, no sé si aquí había ese refrán, es que si su vecino se tira del techo, usted también se tira. Así le decían a uno las madres cuando uno imitaba las cosas de los amiguitos, ¿cierto? Del puente, del techo, del segundo piso, de lo que sea. Pues estamos viendo que en todos los hogares tenemos la tendencia a seguir las conductas gregarias. Y esto vamos a ver que no es que sea malo, es normal, es parte natural de un proceso evolutivo en el camino del desarrollo de la conciencia. Todos estamos inclinados a sentir esa atracción hacia lo colectivo, de la misma manera que la oveja busca la seguridad en el rebaño. Pero a diferencia de las ovejas, nosotros tenemos conciencia, la capacidad de seguir una conciencia individual y no una conciencia grupal. ¿Qué significa gregaria? Gregaria es de grupo, conducta grupal sin cuestionamiento, sin discernimiento, sin autoconocimiento. Pues bien, esta conducta gregaria, esta conducta en rebaño es lo que hace que nosotros sintamos atracción a incorporarnos a grupos masivos, ya sean religiosos, ya sean ideológicos, ya sean nacionalistas, y sentir dentro de esos grupos una sensación de seguridad, de calidez, de protección. ¿Qué ocurre cuando sentimos
esa sensación, nos refugiamos en esas ideologías y no las cuestionamos. No nos interesa la verdad, lo que nos interesa es defender a nuestro grupo. Así es como se forman grupos de izquierda, de derecha, blancos, negros, religiosos, ateos, y llega un momento en que a nadie le interesa la verdad. Lo que nos interesa es defender a nuestro grupo con las ideologías que hay en ese grupo. Y esto genera lo que se llama la falsa conciencia. ¿Qué es una falsa conciencia? Es una conciencia, un sentido ético o moral que tenemos no hacia la verdad, sino hacia los valores de nuestro grupo. Es decir, que si nosotros llegamos a hacer algo que en el grupo al que pertenecemos no es correcto, así sea correcto en los hechos, pues nos vamos a sentir culpables si no hago lo que hace mi grupo, ¿cierto? Y también nos vamos a sentir héroes si llegamos a hacer algo que es elogiado por el grupo. Y esto produce otro fenómeno que se llama el fanatismo. Habrán visto, por ejemplo, en grupos nacionalistas, vehementes, armados, cómo matar a seres, ya sea de otro país, ya sea de otra ideología, pues se convierte en un motivo de elogio, y es porque esa persona ha desarrollado una falsa conciencia, una falsa noción de lo que es correcto, de lo que es verdadero. Ya esa persona no ve por sus propios ojos, se le ha atrofiado el sentido de observación, de discernimiento, ¿verdad? Entonces vamos entendiendo cómo la nivelación nos empieza a volver un rebaño, a hacernos desarrollar una falsa conciencia y a vivir en una sociedad que comete errores que a simple vista se pueden ver, pero que los seguimos cometiendo, ¿cierto? Vemos, por ejemplo, en la política. Todos sabemos que el sistema político funciona a partir de unas bases contradictorias, que los movimientos políticos buscan atornillarse al poder, buscan votos, son buenos cuando están las votaciones, y sin embargo esperamos cada 4 años que otra persona con esperanza cambie las reglas de juego de la sociedad. Se sube uno de derecha, nos decepciona, y a los 4 años esperamos que el de izquierda haga lo suyo. Y seguimos haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque ya hemos perdido el discernimiento de ver que lo que está fallado es el sistema de organización política. Los sistemas de organización social de la actualidad son antiguos, obsoletos, no sirven. Los sistemas de educación funcionaron en alguna otra época, pero por ejemplo en la educación el proceso de memorización no es educación, no funciona, tiene limitantes. Y entonces si nosotros seguimos repitiendo lo mismo, es porque estamos en una conducta gregaria, aceptando lo que nos están imponiendo. Otro ejemplo, sale una enfermedad que es contagiosa, que es terrible, desarrollamos temor, nos dicen póngase el tapabocas, y sí, sentimos la advertencia de que estamos en peligro, nos ponemos el tapabocas. Sin embargo, no sentimos el mismo temor a chupar un cigarro, que produce incluso enfermedades más mortales que el virus que nos estamos tratando de proteger con el tapabocas, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Con el tapabocas sentimos advertencia y peligro, pero con lo otro ya no sentimos peligro. ¿Por qué? Porque otros también fuman. Vemos que las personas fuman, caminan, van por ahí, compran cigarro, y eso está acomodado en nuestra cultura. Entonces ya no lo podemos ver con nuestros propios ojos, así nos pongan en la caja del cigarrillo las enfermedades que producen, no lo podemos ver, no nos entra, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, los aditivos. Nos pueden decir que los aditivos de la comida producen cáncer. Uno se mete a una página de internet y le dicen ese aditivo produce cáncer, está demostrado. Lo vemos en los ingredientes que está ahí puesto. Ustedes pueden mirar cuando van al supermercado los aditivos que tienen los alimentos que consumen, pero nadie los ve porque no se siente ese respeto hacia eso. ¿Por qué? Porque nadie le interesa, porque no sale en la televisión, porque no lo dice una persona que tenga una autoridad de mover la colectividad. Y eso también ocurre en sentido inverso. Por ejemplo, sabemos que hay hábitos muy beneficiosos que mejoran la salud, que ayudan a nuestra inteligencia, que previenen enfermedades, pero vaya uno a hacerlas. ¿Por qué sentimos que no la podemos hacer? Porque vemos que nadie más las hace. Muchas personas tienen que ir al gimnasio para ver cómo otros están haciendo ejercicio, para sentirse motivados a hacer ejercicio. No pueden hacerlo por su propia cuenta.
porque no son movidos por la ley de la nivelación, por una colectividad. ¿Sí me hago entender? Bueno, esto es muy importante que nosotros lo observemos porque también debemos ver la acción que tiene la nivelación en lo que llamamos el proceso del degeneramiento. Vemos que la palabra degeneramiento tiene estas 3 letras subrayadas, el gen. Quiere decir esto, que hay algunas actividades, sustancias, hábitos que al consumirlos pueden generar dependencia y pueden deteriorar el gen, nuestra constitución humana, a tal punto que si nosotros tenemos hijos, pues vamos a dar una semilla con esas limitaciones físicas y con tendencia al vicio. Arruinamos nuestro gen, ¿cierto? Pues bien, la nivelación está relacionada con ese proceso, porque nosotros estamos en una sociedad donde muchas tendencias degenerativas, como la pornografía, las drogas, la violencia, el alcohol y muchas otras cosas, están incorporados como actividades normales. ¿Por qué? Porque todo el mundo las hace, aunque tengan un efecto degenerativo real. Cuando nosotros nos relacionamos con estas tendencias, sucede que al principio nos extrañan. Cuando uno es niño, tal vez ve a una persona fumando y dice, uy, pero si eso da una enfermedad, ¿cómo el adulto no se da cuenta? Nos causa curiosidad y nos causa sensación de asombro. Luego nos parecen normales a medida que nos vamos nivelando y llega el punto en que nos pueden parecer admirables, ¿verdad? Entonces las empezamos a incorporar, encontramos gusto en estas actividades y nos dejamos nivelar. ¿Cómo funciona esta nivelación? Podemos compararla con una bola de nieve que va rodando montaña abajo, pero esta bola de nieve es una bola humana. Es una bola de personas que se van nivelando en formas de vida inferior hasta caer, me equivoqué. Hasta caer en estos peldaños del degeneramiento y quedar anclados. Esto es muy importante de observarlo, porque la nivelación nos pone un ancla en el fondo donde nosotros quedamos. Es decir, que ya no tenemos la libertad de subir. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros nos dejamos nivelar en el degeneramiento, quedamos anclados en este nivel y si no frecuentamos las actividades a las que hemos desarrollado un anclaje, vamos a sentir sensación de abstinencia. La persona que en un estado de nivel normal no fuma, no bebe, no consume pornografía, se siente bien. Pero si esta persona que se ha nivelado en la droga, en el alcohol, en la pornografía, deja de consumir, esta persona va a sentir abstinencia, deseo, malestar, y es porque está anclado aquí, no puede volver hasta arriba. En la siguiente conferencia vamos a enseñar cómo se rompe este anclaje, para que nosotros podamos encontrar libertad de todos esos vicios, tendencias y hábitos en los cuales nos hemos nivelado por la relación con una sociedad que está completamente degenerada o que frecuenta hábitos degenerativos teniéndolos como si fueran del nivel normal, cuando en realidad estamos muy por debajo del nivel normal. Cuando una persona está por debajo del nivel normal, su capacidad de felicidad es mucho menor, porque esa persona es dependiente de un montón de sustancias, hábitos, experiencias que no tiene la necesidad de la persona que está arriba. Por eso lo que enseñamos aquí es el trabajo de regeneramiento, que es invertir el degeneramiento. Y ese trabajo se hace a través del autoconocimiento y de las enseñanzas que hemos estado conociendo poco a poco. ¿Sí se entiende claro esto? Sí. Bueno, entonces, ¿esto qué pasó? La idea es de que nosotros sepamos que podemos hacer un alto, es decir, la nivelación se puede neutralizar, ¿verdad? Pero no se neutraliza por sí sola. Si ustedes tienen una pieza de óxido a la intemperie y dejan que se moje, ¿qué va a pasar? Pues el óxido se sigue extendiendo. Hay que hacer algo, hay que intervenir. Y para eso tenemos que aprender técnicas, adquirir herramientas que son muy simples,
para poder neutralizar la nivelación. Lo importante es poder aplicarlas en el momento oportuno y saber en qué momento estamos siendo nivelados por un entorno, ¿verdad? Vamos a aprender la primera herramienta. ¿Cómo se llama esta herramienta? ¿Qué haría una persona para evitar que las manzanas que ustedes ven en la pantalla se les pudran por el contacto con esa manzana? ¿Qué podríamos emplear? Quitar la podrida. ¿Ah? Quitar la podrida. Así que vamos a aprender la primera herramienta que se llama la herramienta de la distancia. Muy sencillo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a aplicar esta herramienta tan simple que es natural para el que maneja la verdura? Pues vamos a aprender a establecer una distancia con personas, impresiones y ambientes que ejercen sobre nosotros una fuerza niveladora. Es decir, si yo sé que hay personas que son una mala amistad, son una mala influencia, que no aportan para mi desarrollo interior, para mi crecimiento como persona, un lugar, un ambiente, pues yo no me voy a relacionar allá, no me voy a meter allí. Voy a buscar nuevos ambientes, nuevos lugares, nuevas personas que aporten a mi proceso de desarrollo, como están haciendo ustedes. Vienen a un lugar donde están recibiendo una enseñanza, compartiendo con personas que, aunque seamos pocas, tienen una inquietud de ir en otra dirección. Así que uno puede hacer una lista de esas personas que, aunque sean buenas amigas, buenas compañeras, pues sabemos que no nos benefician en un punto, y limitar esas actividades, esas relaciones con lugares a los que frecuentamos donde no vamos a recibir sino fuerzas niveladoras negativas. Vamos a seguir estos consejos del Buda. Él decía: no os asociéis con amigos mezquinos, no mantengáis la compañía de hombres innobles, conservad la compañía de los mejores entre los hombres. Tener buenas compañías pues es una bendición, y nosotros, si podemos tenerlas, pues tenemos que acercarnos a ellas. Pero sucede que nosotros somos manzanas de una gran verdulería y a veces no podemos distanciarnos. La relación muchas veces es inevitable, y ahí ¿qué vamos a hacer? Cuando nos tenemos que relacionar con personas, con ambientes, con situaciones en nuestro trabajo que son tóxicas, que tienen mala voluntad, que tienen malos hábitos, ¿qué podemos hacer? Entonces vamos a aprender otra herramienta. Esta herramienta nos invita a crear una fuerza y podemos ilustrarla de una manera muy simple. Imagínense ustedes en un campo helado, lleno de nieve, temperaturas bajo cero. Un hombre camina a través de este campo. Un hombre camina en medio del campo. Espérenme un segundo. Ya. Corriendo el riesgo de que el ambiente lo nivele. La temperatura del cuerpo no se puede mantener constantemente, no puede producir mucho calor en este medio. ¿Qué va a hacer para evitar la nivelación con ese entorno? Es muy sencillo. ¿Qué harían ustedes? Eso es porque vieron la siguiente. Bueno, se tiene uno que refugiar, ¿cierto? Tiene uno que crear una fuerza, crear un ambiente. Si esta persona tiene suficiente leña para prender una hoguera, pues ¿qué va a pasar? Va a tener el calor, así esté en un medio completamente helado, frío, temperaturas bajo cero, y puede sobrevivir. Eso es aprender a mantener el calor. Simbólicamente, en nuestra vida cotidiana, si nosotros queremos mantener nuestra mente saludable, con pensamientos positivos que nos ayuden en el proceso del autoconocimiento, comprendiendo el profundo significado de la vida, pues tenemos que ponernos en contacto con impresiones que alimenten los valores que estamos intentando cultivar. ¿Qué libro estás leyendo? ¿Qué vídeos estás viendo? ¿Qué estás frecuentando en tu diario vivir? Porque cada uno de los hábitos te llevan para un lugar. Ser o no ser. Nuestros hábitos diarios alimentan una fuerza, y esa fuerza es la que nos va a permitir estar en un entorno y no ser nivelados por ese entorno. Si yo tengo fuerza, puedo estar con una persona tóxica que critica la política, que dice porque estoy obligado a estar con esa persona en el trabajo, y puedo dirigir la conversación, puedo llevarle la corriente, saber qué decir, cómo manejar esa situación, y en un momento dado esa persona no me nivela porque estoy atento, porque estoy
manteniendo mi atención en el diario vivir. Pero soy una persona dispersa, que ando distraída, que constantemente tengo variaciones emocionales. Llega una persona a hablarme de política, llega una persona a criticar, llega una persona a hablarme de curiosidades en conversaciones fugaces, inútiles, y entonces ¿qué pasa? No tengo una mente preparada para no dejarme nivelar. Termino yo hablando con esa persona de cosas, pensando un montón de cosas, y cuando me doy cuenta digo, uy, yo como caí en esa conversación, gasté toda mi energía acá y terminé hablando cosas que yo no quería hablar. Me dejé nivelar, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Que las amistades, los lugares, los ambientes, las influencias niveladoras son más atractivas, más sugerentes y más fáciles de seguir. Obviamente si un amigo nos invita a tomarnos una cerveza, a estar en el bar, a estar de ocio, pues eso es más fácil que irse con una persona a estar en un ambiente tranquilo, a hacer una caminata, a hacer cosas para el crecimiento de nuestro ser. Para seguir la fuerza niveladora es como el óxido, no hay que hacer nada, solamente dejarse llevar. Pero para ir a hacer una caminata, subir a la montaña, estar tranquilo, uno tiene que tener una fuerza extra. Eso lo vamos a ver en la próxima conferencia, en la que andamos en sentido contrario a la nivelación. Piensen por un momento, ¿qué hábitos son más tentadores y fáciles de seguir? Por supuesto, los hábitos que son perjudiciales y que nos llevan para abajo. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque recordemos que la vida es una escuela para nuestro desarrollo interior, y ese desarrollo implica el crecimiento de una fuerza de voluntad individual que no sea inducida por el medio, sino inducida por mi propio anhelo de crecimiento espiritual, para que yo pueda llegar a convertirme en un individuo y no en una mente colectiva que repite lo mismo que hay en el entorno y que tiene los mismos problemas de toda la sociedad y que sufre igual que la sociedad que hay en su entorno. Entonces queda claro cómo crear una fuerza. Primero era distancia. Segundo, crear una fuerza. Pero ahora vamos a hablar del verdadero antídoto contra la nivelación. ¿Cuál podría ser el antídoto infalible? Similar a, si tenemos la pieza oxidada, le echamos lija, barniz, ¿y qué pasa? Si está con ese recubrimiento, una pieza oxidada puede estar en la intemperie, puede relacionarse con la intemperie y no se oxida. Es como un recubrimiento que la protege. ¿Cuál vendría a ser ese recubrimiento de nuestro ser que nos protege contra la nivelación? Ahí les dejo esa tarea para que lo piensen unos segundos. Hay un antídoto, y ese es el antídoto que estamos tratando de encontrar, porque no solo es el antídoto de no dejarnos nivelar, sino del sufrimiento, de los problemas en general. Ese antídoto es casi, pero no, la sabiduría, ¿cierto? Porque cuando ustedes tienen sabiduría, tienen conocimiento de la experiencia, tienen maneras individuales de hacer las cosas, tienen formas de ver el sexo, la felicidad, el amor, no como lo muestra la sociedad, sino como ustedes lo han visto, por su experiencia directa, por cómo es en la realidad. Una cosa es lo que nos dicen las novelas del amor, las películas románticas del amor, las revistas, y otra cosa es la sabiduría del amor, la que nos permite tener una relación constante con una persona del sexo opuesto y llevar a cabo un emprendimiento espiritual. Una cosa es lo que se dice de la felicidad, de que te vas de viaje y eres feliz, de que consigues el éxito, todos los conceptos que hay de la felicidad, y otra cosa es la sabiduría de la felicidad. Una cosa es el conocimiento y otra cosa es la sabiduría. Una cosa es una persona que sabe que las drogas son malas, que no debe frecuentarlas, y otra cosa es la sabiduría de una persona que ha caído en la droga y ha salido de allí. Esa persona que ha salido de la droga tiene sabiduría de las drogas, tiene más sabiduría que aquel que no cayó, porque ha vivido la experiencia.
Así que veamos un ejemplo, esta persona que cayó en la droga, ya conociendo el sufrimiento que hay ahí, lo difícil que fue, ¿será que vuelve a dejarse engañar? Es más difícil que se vuelva a dejar engañar, que se deje nivelar por la sociedad con sus costumbres, porque ya aprendió de esa experiencia, ¿verdad? Ya tiene sabiduría. Una persona que va con romances, con ideas lindas a vivir una experiencia de pareja y se dio cuenta que no es así, ya tiene sabiduría. Y entonces ya no va a tratar de atragarse lo mismo que se tragó antes porque ya ha vivido esa experiencia. Entonces, a medida que tenemos sabiduría, que hemos votado y hemos visto que los políticos hacen esto y lo otro, con nuestro sentido común, con nuestro discernimiento, a medida que vamos observando los partidos de izquierda, de derecha, a lo largo de la historia, que han fracasado, si observamos estas cosas, sacamos sabiduría. Y entonces ya no nos meten los dedos en la boca. Es decir, ya no volvemos a caer en los mismos errores, ni nos dejamos nivelar ni llevar por donde va todo el mundo, porque tenemos sabiduría. ¿Qué nos da sabiduría? La sabiduría nos da autonomía, que es la capacidad de seguir nuestros propios caminos, así nadie los siga. Y eso es fundamental para un camino de despertar. Aquí somos pocas personas porque somos personas que estamos tratando de desarrollar esta fuerza de autonomía, de despertar nuestras propias disciplinas, de saber qué es lo que nos conviene a nosotros, así eso no convenga a los demás. Y de esta manera podemos hacer nuestros propios experimentos y encontrar lo que se llama la libertad psicológica, la capacidad de elegir y la capacidad de respetar la libertad de los demás. Pero ojo, esto también implica un grave problema. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos autonomía y empezamos a recorrer caminos que no son usuales? Hombre, podemos llegar a entrar en conflicto con las personas que están niveladas. Si ustedes, por ejemplo, hablan de ideas diferentes a una persona que está férreamente convencida de una religión, ¿qué va a pasar? Van a entrar en conflicto con esa persona de esa religión. Van a ser juzgados como locos, como tontos, como ¿qué te pasó? ¿Que te lavaron el cerebro? Porque no seguimos el camino de la multitud. Y por eso tenemos que aprender una herramienta más que es muy importante. ¿Cómo se llama esa herramienta? La herramienta de la discreción. Un maestro lo enseñaba de una manera muy simple y decía: hagan los cambios, sean revolucionarios, hagan sus experimentos, pero ojo, que no se note, que no se den cuenta que ustedes están viviendo de una manera distinta, para que ustedes puedan moverse en medio de la sociedad y no ser atacados por una sociedad que va en una manada. No es de nosotros la tarea cambiar a las personas que no quieren cambiar. Cada quien debe descubrir cuándo es su momento de cambiar, de despertar, de transformarse, de dejar de sufrir. Y por eso es importante esta herramienta de la discreción. ¿Cómo se aplica la herramienta de la discreción? ¿Cómo podríamos aplicarla? Dejar a cada uno ser libre con sus ideas, con sus creencias. A veces nosotros descubrimos cosas que nos causan mucho impacto, verdades de la vida que decimos: uy, esto le podría mejorar la vida a otra persona. Lo que no sabemos es que esa otra persona no tiene esa disposición de mejora en este momento. Entonces, ¿qué pasa? Vamos y le compartimos lo que nosotros estamos diciendo y nos ataca, ¿cierto? Y empezamos a entrar en un debate. ¿Y es por qué? Porque nosotros estamos invadiendo el espacio de otra persona, algo que no debemos hacer. Ahí debemos aplicar la herramienta de la discreción. En las conversaciones triviales de familiares y amigos, donde se debate sobre un tema que simplemente es para ver quién tiene la razón, en ese momento es mejor dejar que las personas tengan la razón, se lleven los conceptos, tengan sus argumentos. Participar coloquialmente si uno puede participar, pero nunca luchar por una razón que jamás va a ser práctica, ¿cierto? Se pone uno a pelear que porque la tierra es plana o es redonda, gane uno bando o el otro, la tierra va a seguir siendo plana o redonda. Entonces lo mejor es no entrar en discusiones, conflictos, peleas.
que no tienen sentido, ni tratar de convencer a otros de un conocimiento que puede estar muy por encima de su nivel, porque una persona jamás va a poder aceptar un conocimiento que no comprende, y por eso el conocimiento interior era secreto, porque los maestros siempre lo manejaban con discreción, lo cual yo en una época pensaba que era egoísmo, porque decía, ¿cómo los maestros no comparten el conocimiento de la liberación a todo el mundo? Y sí que lo hacen, por eso los han encadenado, matado, crucificado, etcétera, ¿cierto? Y por eso los alumnos y discípulos tenemos que ir con discreción a compartir solamente a las personas que están interesadas en recibirlo. Cuando una persona está interesada en recibirlo, se le abren las puertas, se le vuelca todo el flujo de la enseñanza hasta donde esa persona lo quiera recibir. Teniendo todo esto en cuenta, se nos abre a nosotros la puerta de este camino que es el gran desafío, porque vencer la nivelación implica ese gran desafío, aprender a caminar como individuos, y eso es algo muy difícil para las personas, porque si nos refugiamos en grupos, comunidades, colectividades, es porque no queremos asumir el riesgo del error, el riesgo de estar solos. Vencer la nivelación puede llegar a hacernos sentir muy solos, porque vamos por nuestro propio camino. Pero ojo, a medida que uno va viendo, va despertando, descubre que eso no es soledad, eso se llama libertad. La libertad es la completa independencia de vivir nuestra vida como mejor nos parezca, pero nos puede llegar a generar una sensación de soledad, porque nacimos en un sistema social en el que se nos acostumbró a ir en manada. Y esa libertad también implica respetar la libertad del otro, de los que tenemos cerca, porque cada uno va en un nivel diferente. Y como decía en un momento, el proceso de la nivelación es un proceso natural, una etapa de la evolución en el proceso del desarrollo de la conciencia. No todas las personas están preparadas para caminar un terreno solitario, independiente, tomar sus propias decisiones y hacerlo todo en silencio, callado, vivir en ese estado de silencio. Por eso a eso se le llama el gran desafío, vencer la nivelación. En la próxima conferencia hablaremos de cómo subir la montaña de las octavas, porque esto lo que hace es que nos impide que nosotros caigamos, que seamos nivelados por una colectividad, ¿cierto? Con esta enseñanza podemos salir a la calle y aprender a ser inmunes a las influencias y relacionarnos en el mundo, porque el mundo es nuestra escuela. Lo importante es que nosotros no nos dejamos absorber en el mundo. Pero obviamente nuestra relación con el mundo dejó en nosotros malos hábitos, malas costumbres, malas tendencias, debilidades, miedos que nos tienen anclados en un fondo, ¿cierto? Cuando uno desarrolla un miedo, uno está en un círculo del que no puede salir, y para salir de ese círculo hay que romper un anclaje, y para eso vamos a estudiar la ley de las octavas. ¿Sí se entendió esto? ¿Quedó claro? ¿Qué preguntas?